Buenas tardes a todos. Y seguimos con la serie de los sueños. La semana pasada vimos el interesante sueño que tuvo Daniel sobre la bestia. Y empezamos a ver y nos quedamos en el versículo 3 o en el versículo 2 donde salían los 4 vientos que luchaban sobre el gran mar. Vimos que estos 4 vientos eran 4 espíritus. Vimos que el gran mar era el Golfo Pérsico, porque salía de las 2 montañas de bronce que lo estuvimos leyendo en Zacarías capítulo 6, y vimos cómo estos 4 espíritus en Apocalipsis se le dice que son los 4 jinetes del Apocalipsis. Daniel, seguimos con el sueño, y en el capítulo 7, versículo 3 dice: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los 10 cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Hasta aquí la palabra del Señor. La semana pasada empezamos diciendo que hay muchas bestias, hay muchos cuernos, hay dientes, hay osos, hay leones, hay todo tipo de animales, y que para buscar la buena interpretación de la Biblia nos tenemos que guiar por la misma interpretación de la Biblia, y no guiarnos ni por sueños, ni por profecías, ni por cosas que vengan del extranjero. Del extranjero me refiero de la palabra de Dios, cosas que vienen fuera de la palabra de Dios. Nos tenemos que guiar básicamente por la palabra de Dios. Y cuando el Señor dice que hay 4 bestias, el Espíritu Santo en la Biblia siempre utiliza lenguaje que todo el mundo podemos entender. Habla de semillas, habla de plantas, habla de animales, huertos, habla de ríos. Y Jesús, con las mismas palabras, habló como un sembrador, una semilla, tierra, espinos, etcétera, etcétera, etcétera. Así, el Espíritu Santo, cuando habla de estas 4 bestias, encuentra un nombre para cada una de estas bestias. A uno le llama león, que es un animal; a otro le llama un oso, que es otro animal; a otro le llama leopardo, y a la 4ª bestia, el Espíritu Santo no encontró qué nombre darle a esta bestia, porque no se parecía a ningún animal que había en la tierra, y lo nombró una bestia. En Daniel, entonces, en Daniel capítulo 2 y versículo 32, vamos a hacer una comparación del sueño que tuvo Nabucodonosor, que Daniel se lo interpretó, y que veremos ahí las bestias mezclado con la imagen del rey Nabucodonosor. Daniel 2 y versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. La misma interpretación la tenemos unos versículos más adelante, en el versículo 37, donde Daniel le da también la interpretación de este sueño que había tenido. O sea, Nabucodonosor vio una estatua grande con
empieza con una cabeza de oro y va bajando por el cuerpo, y los metales van disminuyendo en calidad. Oro, plata, bronce, hierro, y al final, inferior al hierro, es el barro mezclado con el hierro. Y dice Daniel, versículo 37, mismo capítulo, capítulo 2, versículo 37. Tú, oh rey, hablando al rey Nabucodonosor, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será como de hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste en los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. Y este reino que está hablando aquí, este último reino, que será un reino para siempre, es el reino del Señor Jesús, cuando vendrá a la tierra, el reino del milenio. Entonces está diciendo, nos quedamos en la última parte del versículo 44, y en los días de estos reyes, finales, que se mezcla el barro con el hierro, se levantará un reino que no será jamás destruido, que es el reino del Señor Jesús, porque todos los demás reinos tienen un principio y tienen un final, pero el del Señor Jesús tendrá un principio y nunca más verá el final. Y ahora vamos a ver una imagen y se puede ver claramente lo que significa. El oro es el león, la plata es el oso, el bronce es el leopardo, y lo que es el hierro desde las piernas y los pies, porque es todo lo mismo, es una bestia que tiene 10 cuernos. ¿Lo veis así, no? Entonces sabemos que, como dice Daniel, el primer imperio, le dice al rey Nabucodonosor, tú eres el primero, tú eres el rey, significa que la cabeza de oro es el rey Nabucodonosor. Los pechos y los brazos de plata son los medos y los persas, que vinieron después del rey del imperio babilónico. Y después de ellos aparecieron los griegos, y por último aparecieron los romanos. Y dice la Biblia que desde que aparecieron los romanos hasta que aparezca el reinado del Señor Jesús, ya no aparece ningún imperio más que domine la tierra como lo han dominado estos imperios. Vamos a profundizar uno por uno, porque nos interesa mucho saber. Estamos estudiando el anticristo, el sueño del anticristo, y nos interesa saber mucho de este personaje que va a surgir, quién será y cómo será, y para ello tenemos que estudiar cada uno de los reinos, porque dice que de esta mezcla saldrá el anticristo. Ya lo vamos a leer eso, Entonces, tenemos que el reino de Babilonia es el primer gran imperio que se nombra. Además, es el gran imperio que se nombra en la Biblia. Su significado de Babilonia significa confusión. En el latín, la palabra Babilonia, el significado es puerta del cielo.
pero la Biblia dice que su palabra es confusión. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 11, en la Torre de Babel. De ahí viene Babilonia, de la Torre de Babel. Y entonces el primer... muy bien, de la Torre de Babel. Se dice que es de oro, que es el valor, que es el metal con más valioso que existe. También se le compara con un león con alas, y a la vez se le compara con la cabeza de la estatua. Su primer rey de Babilonia es el famoso, que no sé si mucho lo conocéis, pero es el famoso Nimrod, nieto de Noé. Nieto de Noé. Sí. ¿Qué sale? El imperio de Babilonia. Claro, el imperio de Babilonia. Sí, no está bien. Claro. Es para que se vea. En uno está el mapa y en otro está el oso, para que se vea quién es el imperio. Y lo que domina el imperio es importante saber el área de influencia de cada uno. Entonces, este Nimrod, que era nieto de Noé, o sea, que si era nieto de Noé, o sea, hijo de Cam, supo que su padre Cam había salvado por un milagro que había hecho el Señor con el arca de Noé, y que había venido destrucción a toda la tierra. Pero igualmente, Nimrod, que su nombre es rebelión, significa rebelión, él se rebeló contra Dios, contra los hombres y contra su propia familia. Él lo que quería montar era su reino propio y hacerse grande, y por eso creó la ciudad de Babilonia, empezando por Babel. El león tiene unas alas, que es la demostración del poder y de la grandeza del rey. Pierde las alas y se le añade un corazón de hombre. Esto lo veremos luego más tarde, porque es muy importante de que este león, que era un animal, se convierte en un hombre. Luego tenemos el imperio de los medos y los persas. Es el segundo gran imperio que surge comparado con los brazos fuertes de la estatua. Su composición es la plata, también otro metal precioso y valioso para el hombre. Media era un imperio que controlaba el comercio desde el este hasta el oeste, pero también era rica en productos agrícolas. O sea, Media, que era el imperio, controlaba desde el este hasta el oeste. ¿Lo veis? Entonces, por eso se le compara con los brazos, porque él dominaba todo el comercio que pasaba por el Medio Oriente, lo dominaban los medos y los persas. El ejército de ellos, acordaos que se les compara con un oso muy poderoso y que tiene 3 costillas en la boca. Aquí vamos a ver ahora. El ejército era sumamente numeroso y se caracterizaba por infundir miedo sobre sus adversarios, sobre todo con la guardia personal llamada los inmortales. Ellos tenían una guardia personal, los medos, que daban mucho pánico a todos donde ellos iban, y eran los inmortales. Estos inmortales eran una guarnición de 10.000 hombres, que la técnica de combate que tenían era que si caía un hombre, lo sustituían por otro. Entonces, por eso decía inmortales, porque siempre eran 10.000. O sea, no es que fueran inmortales ellos, sino que la táctica los hacía inmortales. Entonces, allí donde iban, infundían mucho miedo. No eran grandes guerreros tampoco, porque si os acordáis de la película de 300, donde los espartanos lucharon contra ellos, es una historia real, y donde 300 espartanos durante mucho tiempo los estuvieron frenando a este gran ejército. Lo que pasa es que luego los engañaron, vinieron por detrás y los derrotaron y pudieron entrar a Grecia, o sea, a Macedonia y a Grecia. Pero allí hemos visto estos inmortales con una coraza de hierro en la cara, como si fueran dioses, y no lo eran, sino que eran hombres que tenían mucho poder para destruir. El Espíritu Santo encontró un animal para componer este imperio, que es el oso. Uno de sus lados más levantado que el otro, haciendo entender que una de las uniones más poderosas eran los medos. Las garras del oso son mortíferas comparadas con el ejército medo. O sea, el poder del oso lo tiene no en los dientes, sino en las garras. Cuando un oso
da un zarpazo, desgarra a su presa. Vamos a ver el tercer imperio que surge de la estatua de Nabucodonosor, que son los griegos. Y el tercer imperio que surge ya no es de metal puro, eso hay que tenerlo claro. El oro es un metal puro, lo encontramos en la naturaleza puro. La plata la encontramos pura, pero el bronce ya no es un metal puro, ya es una mezcla que se hace entre el cobre y el estaño, y de ahí sale el bronce. Entonces representa que es un imperio que a la vez es fuerte y a la vez es débil. Y esto lo vamos a ver enseguida. Es una reacción muy resistente, es una reacción resistente más dura que el cobre. O sea, al unir el cobre y el estaño se crea el bronce, que es una aleación resistente y fuerte, pero que surge de dos metales inferiores. En Grecia es donde se encuentran los yacimientos más antiguos de cobre, hasta hace 3.800 años antes de Cristo. El animal que escogió el Espíritu Santo es un leopardo. ¿Y por qué cogió un leopardo? Porque el leopardo es un animal veloz para cazar, expresando la velocidad que tuvo el Imperio griego para conquistar todo el Medio Oriente. En 13 años, Alejandro el Magno fue el que conquistó toda la tierra. Cosa que los otros imperios necesitaban muchísimo más años, más guerras y más tiempo. Se le dice que tiene 4 alas este leopardo, que tiene 4 alas, porque representan los 4 generales que tras su muerte se repartieron el imperio griego. Y aquí están los 4 generales que se reparten cuando muere Alejandro el Magno. Estos 4 generales se reparten el imperio griego. Por eso dice que este leopardo tiene 4 alas o 4 cabezas. Cuando la cabeza siempre representa un hombre, cuando habla de cabeza siempre representa un hombre. Entonces estos 4 hombres son los que dominan este imperio hasta que llega el imperio de la bestia, que es el último imperio, donde el Espíritu Santo ya no encuentra qué nombre darle a este imperio. La diferencia de los antecesores, que este gran y poderoso imperio será muy diferente a los demás. En realidad no ha existido un imperio más sanguinario que el romano y más duradero en el tiempo que en este imperio. Se decía que en el Imperio Romano no se le ponía el sol, ni de un lado ni del otro, de lo grande que era. Por la gran extensión, y las naciones fueron sometidas durante siglos a su poder. Se le compara con las piernas de la estatua en referencia a la división acontecida en el año 300 después de Cristo entre el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. Esta comparación a una bestia, porque el Espíritu Santo no encontró con quién comparar a este asesino despiadado imperio en toda la creación, no existe un animal semejante. Este imperio se convirtió en el año 312 en el Sacro Imperio Romano, dejando el poder político por el poder religioso. Y este poder religioso que surgió con el emperador Constantino en el año 312 ha perdurado hasta nuestros días. Antes se les llamaba emperadores o césares y ahora se les llama papas, porque es lo mismo. El gran imperio romano, que sigue continuando hasta nuestros días, ha tenido un poder grandísimo en la historia y lo sigue teniendo. ¿Por qué? Porque es un poder político, no es un poder religioso. Está mezclado el poder político con el poder religioso. Entonces, cuando el pontífice, que es el creador de los puentes, llega a un país y desembarca en un país, vienen todo el protocolo a recibirlo como si fuera un gran presidente. ¿Por qué? Porque él ostenta presidente de su país, que es el Vaticano. Es el único poder religioso que tiene representación en la ONU, con una silla en la ONU. ¿Por qué? Porque es un país con una representación política, aunque su trasfondo sea un trasfondo religioso. Dicho esto, de este imperio, que estábamos hablando del Imperio Romano, que ha sido el imperio más grande que ha habido,
sí que dice en Daniel, no dice que surgirán 10 imperios más, 10 reyes más, sino que es muy curioso porque dice que después de esto yo miraba en visiones de noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y tenía 10 cuernos. O sea que esta bestia, cuando Daniel la vio, ya tenía 10 cuernos. No es que esos 10 cuernos, como dicen muchos, van a surgir ahora al final de los tiempos, sino que siempre ha tenido 10 cuernos. Y de los 10 cuernos surgirá uno que hablará con voz de hombre y que tendrá sumo poder, dice la Biblia. De este imperio, que están los 10 reinos, y surgirán 10 reinos que cogerán, como si dijera, más importancia que otros, dice que está mezclado el hierro con el barro cocido. Cuando buscamos el origen del barro cocido, es muy curioso saber que el barro cocido surgió en Babilonia. Entonces, y el hierro sabemos que es una aleación donde el Imperio Romano, sobre todo los soldados, utilizaban el hierro tanto en las espadas como en sus corazas de defensa, como en todo. Fue un ejército muy poderoso. Entonces, la mezcla de hierro y barro cocido representa que son unos países concretamente que surgirán del Imperio Romano, 5, que unos serán de la parte del Mediterráneo y otros serán de la parte del Oriente, de la parte de Babilonia, como puede ser Irak, como puede ser Irak, como puede ser Jordania, como puede ser Egipto, como puede ser Marruecos, que también pertenecía al Imperio Romano, como puede ser cualquier zona donde representa que es la parte religiosa, que es el barro, mezclado con la parte política, que es el hierro. Y ahí en esa fusión de religión y en esa fusión de religión con la política surgirá una persona. Ya lo estuvimos viendo la semana pasada, que esos 4 vientos que estaban combatiendo en un mar, que era el Golfo Pérsico, ahora el caballo blanco del Apocalipsis, que es el Anticristo, surgirá del gran mar que está en el Mediterráneo, que es donde estaba Juan cuando vio la visión. Y vi surgir del mar, porque él estaba en la orilla del mar Mediterráneo, y surgir del mar un caballo blanco, o sea, ver surgir del mar él dice un leopardo con 7 cabezas. Eso lo vimos la semana pasada. En Daniel 7:8 dice, como estaba leyendo, he dicho, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí este cuerno, el que salía, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estos 10 países, con alianzas, la alianza que habrá entre estos 10 países, esto es importante saberlo porque es lo que se está preparando ahora, es lo que estamos viendo. Estos 10 países tendrán unas alianzas entre ellos económicas, porque ni la religión, ni político, ni cultural puede mezclar a países de Oriente con el Oriente. Lo único que los puede mezclar son relaciones políticas. Por eso dice Daniel, así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces habrá unas alianzas, habrá algunos convenios, que serán convenios económicos. O sea, cada uno tendrá sus gobernadores, tendrá su rey, seguirá siendo lo mismo, pero políticamente, o sea, económicamente estarán unidos. Quizá por el conflicto que hay ahora mismo en el Oriente Medio, con las explosiones de los petroleros y todo el conflicto que hay del petróleo, quizás surge de esto, quizás surja de otra cosa, pero la cuestión es que por un tema económico habrá una alianza de 10 países, 5 de allá y 5 de aquí. Y entonces, de estos 10 países surgirá un cuerno pequeño que es o un presidente, o un Mesías, o un Cristo, para traer paz sobre este mundo. En Apocalipsis 6 vimos que salía un caballo blanco con un arco, pero sin flechas, representando que es una persona con poder para matar, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque su misión es pacificar.
Entonces, este gran presidente o este gran gobernador mundial de estas 10 naciones, porque tampoco va a gobernar todo el mundo, no va a gobernar China, China no surge aquí, va a gobernar solo estas 10 naciones y va a ser muy poderoso, tendrá mucha sabiduría y traerá paz sobre todo el mundo. Ahora sí que lo dice así, la paz vendrá sobre todo el mundo. Tiene muchísima sabiduría, esto ya lo veremos más adelante, estudiaremos bien el carácter del anticristo y veremos cuál es su poder y cuál es su sabiduría y todas las cosas que hará. Ahora nos interesa saber de dónde va a surgir el anticristo y quién va a ser ese anticristo. Hay infinidad de escrituras que nos dicen cómo será y cuál será el carácter de este dictador. Pero hoy nos concentraremos en Apocalipsis 13, versículos 1 y 2. Y dice, ya lo leímos la semana pasada, volvemos a leer. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, esto lo habla el apóstol Juan. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemio. Y la bestia que vi era semejante ¿a qué? A un leopardo. ¿Lo hemos visto? El leopardo en Daniel. ¿Qué más? Será semejante a un leopardo. Y sus pies serán como el oso. También lo hemos visto en Daniel. Y su boca será como el león. También lo hemos visto en Daniel. Y el dragón le dio su poder y su trono y su gran autoridad. Y aquí el apóstol Juan nos mezcla la visión de Daniel de estos 4 imperios en un hombre, porque dice que es un hombre, en un gobernador que tendrá las características de estos 4 imperios que hemos estudiado. Entonces vamos a ver las características de estos imperios y sabremos la característica de este emperador mundial o futuro emperador mundial, que es el anticristo. Entonces, de la estatua del sueño de Nabucodonosor y de los animales descritos en el sueño de Daniel, deducimos que, primero, es un hombre que al principio todos lo amarán como todos aman al oro, porque el oro es la cabeza de la estatua. Entonces, es una persona que todo el mundo lo querrá, como todo el mundo quiere al oro, por un tema económico. Y según pasa el tiempo, según van pasando los tiempos, este hombre va perdiendo su valor. Y de oro pasa a plata, y de plata pasa a bronce, y de bronce pasa a hierro, y de hierro pasa al barro. Y ahí el Señor Jesús lo destruye. 2. Su naturaleza es una bestia. ¿Por qué? Porque nos dice Daniel que es una bestia la que lleva la alianza y donde surge todo esto. Además, estamos hablando desde el principio que Daniel vio 4 bestias. Entonces su naturaleza es una bestia. Pero se le ha dado un corazón de hombre. Y cuando hablamos de corazón, y esto ya lo hemos estudiado en los sueños y hemos estudiado anteriormente, la palabra corazón es la palabra nepesh, o sea, alma. A este ser se le da un alma de hombre. No es que él sea un hombre, sino que se le da una apariencia de hombre. Se le da un alma de hombre. Así su forma será como la de Nimrod, el primer gobernador de Babilonia, o el primer emperador de Babilonia, como hemos estudiado en la Torre de Babel. O sea, un poderoso de Babilonia, un rebelde. Este ser, que al principio todo el mundo lo querrá porque es de oro, resulta que luego va perdiendo su poder, va perdiendo su influencia y se convierte en un gran rebelde. ¿Rebelde contra quién? Contra Dios, contra las leyes, contra las autoridades y contra todo lo que está dispuesto. Entonces él está en contra de todo y la gente lo seguirá a él, porque sus lógicas serán unas lógicas que la gente dirá que este hombre es nuestro Mesías, es nuestro Salvador y el que nos va a llevar a buen término. Tercera cosa, dominará el comercio mundial como los medos dominaron
¿Os acuerdan lo que os he dicho? ¿De dónde dominaron los medos? Del oriente hasta el occidente, los brazos. Así él dominará todo el comercio mundial que pasa por todo en la parte de Oriente Medio, donde pasa todo el petróleo, donde pasan todas las riquezas, todo lo que viene desde China hacia Europa y todo lo que viene de Europa hacia allá. Él dominará toda esa parte. Tal vez se rodeará de los mejores ejércitos y armamentos conocidos, como los pies de un oso. O sea, él tendrá, a lo mejor no tendrá bombas nucleares, a lo mejor sí que las tendrá, pero lo que está claro que lo que será como pasó con Adolfo Hitler, que se rodeó de la SS y todo el mundo tenía pánico a la SS, él se rodeará de un ejército personal, como las garras del oso, como hemos dicho que pasó con los medos, con el ejército de los inmortales. Él se rodeará de un ejército en que la gente tendrá pánico cuando lo vea. Entonces la gente lo querrá primero por lo valioso que es y luego por el miedo que le tendrá. Será un hombre de una gran autoridad y los que lo escuchen le seguirán hasta el fin, como pasó con Adolfo Hitler, que fue un hombre de gran autoridad. ¿Y por qué digo con Adolfo Hitler, como podría decir con otro? Porque Juan ya nos dijo en sus epístolas que el anticristo ya está trabajando en el mundo. Desde hace 2000 años el espíritu del anticristo ya está trabajando en el mundo. Entonces nosotros tenemos que ver qué ha pasado con estos anticristos que han habido en la tierra para ver cómo será este anticristo final. Y Adolfo Hitler fue un gran anticristo que hubo antes de este anticristo. Y entonces al comparar una cosa con otra vemos que de ahí surge lo que dice la Biblia. Y dice que este hombre todo el mundo le seguirá porque tendrá una gran autoridad. Las cabezas del leopardo y la autoridad recibida nos dice que se rodeará de hombres como él. 7 hombres, pues puede que tenga un concilio de 7 personas de su alrededor que tendrán mucho poder, serán 7 demonios muy fuertes que se meterán en 7 seres humanos y tendrán mucho poder para gobernar estas 10 naciones y casi todo el mundo. Será implacable con todo el mundo que está bajo en su poder. Destruirá sin compasión, ni por amor a nadie mezclará el poder político con el poder religioso. Esta es la quinta virtud que tendrá. Y la sexta, unos pies de barro mezclado con el hierro, demuestra la fragilidad de este imperio. Cuando el Señor Jesús venga, será tan frágil el imperio que entonces la gente se dará cuenta que ha confiado en un hombre, que se ha dejado sellar por un hombre y que el resultado de confiar en un hombre es la muerte, como dice la Biblia. Confía en Dios y vivirás. Confía en el hombre y perecerás. Y mucha gente confiará en este hombre, miles de millones de personas confiarán en este hombre y perderán la vida. Y en la segunda venida del Señor Jesús, bajará con nosotros, bajará con su iglesia, ¿a qué? A gobernar durante 1000 años y todo este reinado, tal como se ha montado, tal como hemos visto la estatua, una estatua de oro, una estatua poderosa, bestias, reyes, poder, dinero, economía, de la noche a la mañana se desmenuzará, caerá, será por el suelo, dirá la gente dónde está y la gente no lo sabrá porque ya no estará. Estará atado en el lago de fuego donde lo echarán hasta que llegará al juicio, el gran día del juicio blanco. Allí estará. Pero la gente habrá confiado en él y la gente se habrá perdido en él. Y cuando Hitler surgió, la gente confió en él. Cuando el marco tuvo la pérdida de el poder adquisitivo en Alemania, la gente tuvo, entonces surgió un Cristo, un Salvador, que dijo: yo salvaré. Creó la Volkswagen, creó la Porsche, creó muchas fábricas, dio trabajo, Alemania empezó a subir y la gente que dijo: ¡Heil Hitler! Hitler hasta el final, 1000 años estaremos con Hitler. 4 años después se acabó todo, allí se acabó todo, la gente se empezó a dar cuenta. Luego ahora si miramos a los alemanes, ellos mismos son los que no quieren saber de esa parte de la historia, la quieren olvidar y no quieren ni estar en contacto con ella. Pero 8 millones de alemanes, 8 millones de personas, 80 millones de personas, la cifra es muy diferente, 80 millones de personas, ingenieros,
médicos, psicólogos, maestros, etcétera, 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 confiaron en un hombre. Y ese hombre nos llevó a la destrucción. Y así pasará. Vendrá, surgirá este hombre y la gente confiará en este hombre y este hombre nos llevará a la destrucción. Nosotros no estamos llamados para la ira, dice la Biblia. La Iglesia tenemos que partir con nuestro Señor Jesucristo antes de que se derrame la ira de Dios sobre este planeta. Ahora, ¿cuándo empezará la ira de Dios? Tampoco lo sabemos, claro. Tampoco no podemos decir que nosotros no vamos a ver al anticristo. No lo sabemos, porque a lo mejor el anticristo, a partir de ahí, luego empieza, a los 3 años y medio, la gran persecución que empieza la ira de Dios. Eso tampoco lo sabemos. Concretamente, no sabemos si será antes, en medio o después. Hay 3 vertientes. Lo que está claro es que la Iglesia nunca está preparada para ir a la ira. Nosotros nos salvamos de la ira. Pero, ¿cuándo empezará la ira de Dios? Lo que sí que tenemos que tener claro es de dónde surgirá este imperio, cómo será esta persona y estar preparados para lo que va a venir. Si estamos preparados, si nos viene el Señor antes, aleluya, gloria a Dios, nos hemos ido con Él. Pero si no estamos preparados, a lo mejor pasa algo y nos creemos que esa persona que ha surgido es un Mesías y sin embargo sea un anticristo. Entonces, hermanos, lo importante de estos mensajes que estamos estudiando sobre los sueños y sobre todo esto, es que lo más importante que el Señor nos ha dejado, que nadie lo tenía antes, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo único que nos puede decir la única verdad. Y la palabra de Dios es lo que nos distingue de todos nuestros antecesores, que ellos no tenían la palabra de Dios. Pablo subió al tercer cielo, vio a Dios, vio cosas que no podía escribir, pero nosotros tenemos más que Pablo, aunque no os lo creáis. Nosotros tenemos mucho más que Pablo. Tenemos todas las cartas escritas de Pablo, de Juan. Tenemos el Apocalipsis, que Pablo no supo que existía el Apocalipsis. Él nunca leyó el Apocalipsis. El gran apóstol Pablo, él nunca leyó el Apocalipsis. Nosotros tenemos la gran virtud, no de leerlo, de poder estudiarlo, de poder escudriñarlo y compararlos con libros como Daniel, como Zacarías, como Ezequiel, que Pablo nunca lo pudo hacer. Sin embargo, él subió hasta el tercer cielo. Pero nosotros tenemos más que Pablo, tenemos la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es la única que nos puede decir quién será el anticristo, cuándo surgirá y si tenemos que estar preparados o nos iremos antes o después o cuando nos tengamos que ir. Pero de momento en que la palabra de Dios nos explica de este emperador tan fuerte que surgirá, de este gran poderoso, de esta persona tan rebelde que va a surgir, es porque a lo mejor la Iglesia tiene que estar preparada de quién será, cómo será, quizá para nuestros hijos, quizá para cuando prediquemos o quizá para nosotros. Amén. ¿Lo entendéis? Amén. Que el Señor nos bendiga y vamos a hacer una oración para acabar. Padre nuestro, gracias porque tú nos has dejado tu palabra, que tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor. Tu palabra es la que nos da la luz en nuestro día a día, Padre. Tu palabra es la que nos enseña a caminar, a saber lo que tenemos que hacer cada día, Padre. Sí que tú nos puedes hablar por sueños, sí que tú nos puedes hablar por profecías, sí que tú nos puedes hablar a través de un hermano, sí que tú nos puedes hablar a través de un ángel, sí que tú nos puedes hablar a través de todo. Pero dice Pedro que lo más importante es que tenemos la palabra más segura, y ahí no hay ningún error. Seguro que si nos guiamos por lo que dice tu santa palabra, seguro que no nos equivocamos ni un ápice en nuestro camino, Padre. Gracias por poder dejarnos compartir estos mensajes, Señor, que sean de bendición y que mucha gente entienda que estamos en tiempos muy feroces, en tiempos muy peligrosos, donde los jinetes están cabalgando para destruir, para matar, para derribar y para luchar contra todo, Señor. Pero tú nos has dado la victoria en la cruz, tú nos has dado autoridad sobre los demonios y tú nos has dado el poder del Espíritu Santo para no pecar y para cuidarnos y para mantenernos limpios ante ti, Señor. Y si hemos pecado, Señor,
tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia y nos perdona, Señor. Acompáñanos a nuestra casa, Señor, cuídanos durante la semana, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Amén.